Mi madre estaba muy decidida a que me casara e insistió en que volviera a casa para organizarlo. Dijo que ya me había elegido marido. Se llamaba Julián. Pero en esta vida, le dije que no al plan de mi madre de inmediato. La razón era simple. En mi vida anterior, me había casado con Julián, y en mi lecho de muerte, él me dijo que nunca me había amado. Había dicho, si tu familia no me hubiera obligado a casarme con esta mujer, jamás habría renunciado a Clara. ¿Sabes que Clara se suicidó por esto, Juliet? No tienes ni idea. Cuando me casé contigo, Clara ya estaba embarazada de mi hijo. Perdió la vida y la del niño, por eso me aseguré de que nunca pudieras tener hijos. Fue en ese momento que finalmente comprendí por qué, a pesar de haber estado casados durante tantos años, nunca tuvimos hijos. Morí con tanta amargura, y cuando volví a abrir los ojos recordé el día en que mi madre me dijo que debía casarme con Julian. Mamá, dije, no me gusta Julian. Mis palabras sorprendieron a mi madre. Juliet, no estabas enamorada de Julian. Desde pequeña me había gustado Julian, y mis padres lo sabían muy bien. En mi vida anterior, cuando mi madre me dijo que volviera y me casara con Julian, me alegré tanto que casi no podía pensar con claridad. Pero nunca imaginé que Julian me odiaría tanto. Me culpaba por perderlo todo, incluso al hijo que siempre había deseado, y por eso, en mi lecho de muerte, me dijo esas cosas horribles. Quería verme arrepentido. En ese momento, solo pude sentir odio por Julian. Negué con la cabeza. Mamá, fue un error tonto de mi juventud, ya no quiero a Julian. Mi madre pareció sorprendida. La familia Fu quiere que Julian se case contigo, dijo pensativa. Me miró con expresión seria. La verdad es que a mí tampoco me gusta Julian. Lo vi un par de veces y estaba con una joven que parecía no tener mucho dinero. Pero la familia Fu dijo que solo era una compañera de clase suya. Ya que ya has tomado tu decisión, dijo, rechazaré a la familia Fu. Asentí. En mi vida anterior, la familia Fu estaba desesperada porque Julian se casara conmigo porque su empresa estaba en apuros y necesitaban el dinero de mis padres. Para asegurarme una buena dote, mis padres vendieron muchas acciones de su empresa. Fue gracias a mi familia que el negocio de la familia Fu sobrevivió, pero Julian pensó que lo obligamos a casarse conmigo. Ahora, esa supuesta presión había desaparecido. Ya había decidido que no quería tener nada que ver con Julian. Tras escuchar mi decisión, mi madre rechazó a la familia Fu. Pensé que después de que mi madre rechazara a la familia Fu, Julian se sentiría aliviado. Después de todo, en mi vida anterior, me había dicho que lo dejaría todo por Clara. Pero para mi sorpresa, Julian me llamó ese día. Juliette, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué te niegas a casarte conmigo? Parecía muy enojado. Al escuchar su voz por teléfono, me quedé impactada. Después de todo, en mi vida anterior, justo antes de morir, me había confesado cuánto amaba a Clara, incluso diciendo que lo dejaría todo por ella. Ahora me llamaba y actuaba como si él fuera el perjudicado. Suspiré. Julian, no somos el uno para el otro. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Julian ahora tenía un tono furioso. ¿Quién eres tú para decir que no somos compatibles? No respondí. Simplemente dejé que se enfadara, escuchando en silencio su ira. Celo de ti y Clara, dije con frialdad. En cuanto Julián oyó esto, toda su ira pareció desaparecer. Juliet, ¿cómo sabes lo de Clara? Su voz estaba llena de pánico. Respondí con frialdad. Julián, no me importan ni tú ni Clara, así que no me molestes más. Colgué el teléfono. Para mí, Julián había pasado a ser cosa del pasado. Lo que hicieran él y Clara ya no me incumbía. El día que regresé a mi país, mi madre estaba tan contenta que vino a recogerme ella misma. Después de traerme a casa me contó que mientras estaba fuera, la familia Fu había ido a verla todos los días, con la esperanza de que me encontrara con Julian. Mamá, Julian y yo no tenemos pareja, y no quiero casarme con él, le dije. Mi madre sonrió y asintió. La familia Fu también me dijo que Julian y esa chica, Clara, esa pequeña alborotadora, no tienen nada que ver. En fin, no importa. Como no es el hombre adecuado para ti, seguiremos buscando. Nuestra familia siempre ha sido adinerada, e incluso la familia Fu depende de mis padres.
Por eso tenían tanta prisa. Al fin y al cabo, sin nuestro apoyo, la familia Fu estaría en apuros. Mientras mi madre y yo cenábamos, el sirviente nos avisó de la llegada de un miembro de la familia Fu. «Siempre están tan bien informados», dijo mi madre con una leve sonrisa. No dije nada. Solo le devolví la sonrisa. Cuando el señor Fu entró con Julian, mis ojos se posaron en él de inmediato. Era exactamente como lo recordaba. Julian y yo habíamos sido novios de la infancia. De pequeños, siempre decía que, de mayores, se casaría conmigo. En aquel entonces, yo accedía tímidamente. El señor y la señora Fu, como era de esperar, se alegraron e incluso lo animaron. El día que me fui al extranjero, Julian me dijo que lo esperara un año. Dijo que se encargaría de todo en el país y luego vendría a estar conmigo. Lo esperé en el extranjero, pero solo recibí una llamada de Julian diciéndome que ya no quería ir al extranjero. En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que para entonces ya había empezado una relación con Clara. Después de eso, seguí en contacto con Julián a diario. Le contaba sobre mi vida en el extranjero y le decía cuánto lo extrañaba. Pero en aquel entonces, Julián siempre me cortaba rápidamente con solo unas palabras. Ahora entiendo que Julián me engañó. Cuando me vio, aún había un rastro de ira en su rostro. Se sentó frente a mí, en silencio. En cambio, fue el señor Fu quien me sonrió y dijo: «Sabía que Juliet había vuelto, así que traje a Julián». «Juliet, malinterpretaste a Julián. Clara solo es su compañera de clase, y no hay nada entre ellos», dijo el señor Fu, sin dejar de sonreír. No respondí. En cambio, me giré para mirar a Julián. Bajo la mirada severa del señor Fu, Julián finalmente forzó una sonrisa y dijo: «Juliet, realmente me malinterpretaste. Clara y yo no tenemos nada que ver». Asentí y dije: «Ahora lo entiendo». Al escuchar mis palabras, los rostros del señor y la señora Fu se iluminaron de alegría. Especialmente el del señor Fu, quien preguntó con entusiasmo: «Ya que el malentendido se ha aclarado, ¿eso significa que tu boda se celebrará como estaba previsto?» «¿Qué boda?». Abrí los ojos de par en par y miré al señor Fu, preguntándole: «Tío Fu, Julián y yo no hemos tenido contacto en muchos años. Acabo de regresar al país. ¿Cómo pudimos casarnos tan de repente?». Mis palabras ensombrecieron de inmediato el rostro del señor Fu. El señor Fu se fue a regañadientes con Julián. «Juliet, ¿de verdad ya no te gusta Julián?», preguntó mi madre mirándome. Negué con la cabeza. Daba igual cómo fuera Julián, ya había perdido todo interés. Mi madre sugirió que me relajara un poco y saliera a divertirme unos días. Acepté. Ese día quedé con unos amigos en un bar. Estábamos charlando cuando uno de ellos señaló una mesa cercana y dijo: «Mira a esta pareja. Ni siquiera pueden esperar a tener una habitación en público». Seguí la mirada de mi amigo. Eran Julián y Clara. Clara se aferraba a Julián, besándolo apasionadamente. Incluso en la penumbra aún podía distinguir el rostro de Julián. Levantó la cabeza y me vio mirándolo con una expresión fría. Entró en pánico de inmediato. Apartó a Clara e intentó acercarse a hablar conmigo, pero al instante, Clara estaba de nuevo en sus brazos. Esta vez, Julián no intentó soltarse. En cambio, le susurró algo al oído. Vi que Clara me miraba con una mirada provocativa. Sonreí levemente, pero no reaccioné. Solo era una pequeña alborotadora. Gente como ella y yo ni siquiera éramos del mismo mundo. ¿Por qué iba a enfadarme? Al ver que no reaccionaba, Clara abrazó a Julián y me dedicó una sonrisa triunfal. Me giré, fingiendo no haberlos visto. Mi amiga, sin embargo, me dio su teléfono y dijo: «Mira, el video ha salido nítido». Lo miré. Acababa de grabar un video. En él, Julián y Clara se besaban apasionadamente. Miré el video y sonreí. «Envíamelo». Mi amiga tenía algo de curiosidad. Conocía mi personalidad y sabía que normalmente no me importaban estas cosas. Pero no hizo más preguntas y simplemente me envió el video. Después de charlar un rato, cada uno se fue por su lado. Al llegar a casa nunca esperé recibir una llamada de Julián. «Juliet, hoy es la última vez que veré a Clara», dijo con urgencia. «He roto con ella». No respondí. En cambio, dije con calma: «Señor Fu, no tengo nada que ver con usted. Me da igual con quien esté». Al oír mis palabras, Julián respondió rápidamente:
Juliet, me voy a casar contigo. ¿Crees que es posible? Pregunté con tono inexpresivo. ¿Por qué no? Todos tenemos un pasado, respondió Julian. Julian sin pudor desde el otro lado de la línea. Juliet, estoy dispuesto a casarme contigo. Te prometo que no volveré a ver a Clara, suplicó. Lo escuché y luego sonreí con frialdad. Julian, no es necesario, no somos posibles, dije antes de colgar. Estaba demasiado cansada para seguir hablando con él. Después de colgar, ignoré por completo a Julian. Más tarde ese mismo día, mi madre volvió y me dijo que había un banquete esa noche y que tenía que asistir. En mi vida anterior, mis padres anunciaron mi compromiso con Julián en un banquete, pero en esta vida, Julián y yo jamás tendríamos ese futuro. Cuando llegué al banquete esa noche, la familia Fu ya estaba reunida. El señor Fu se acercó a mí con Julián a su lado, aún con una sonrisa. Juliet, ya estás aquí, me saludó alegremente el señor Fu. Julián y tú son jóvenes. Pueden charlar tranquilamente. Miré a Julián, que estaba frente a mí. Sonrió dulcemente, pero en ese momento no sentí el menor interés en él. Tras entregarme a Julián, el señor Fu se fue. En ese momento, Julián me miró y dijo, Juliet, he roto con Clara. Asentí y respondí, señor Fu, esto no tiene nada que ver conmigo. Juliet, una vez dijiste que te casarías conmigo, añadió Julián, intentando obtener mi reacción. Sonreí, pero no dije nada. Sus palabras resonaron en mi mente, igual que cuando estaba a punto de morir en mi vida anterior. Nunca me amó. Culpó a mi familia por obligarlo a casarse conmigo, pero ahora era él quien seguía hablándome. Julián, ¿no se suponía que debías amar más a Clara? Pregunté con frialdad mirándolo a los ojos. Sabía la verdad. Fue el señor Fu quien presionó a Julián para que se casara conmigo, porque solo casándome conmigo la familia Fu podría asegurar la inversión continua de mis padres en su negocio. Pero mi familia tenía muchas mejores opciones que ayudar a la familia Fu. Su rostro se enfrió al responder. Juliet, debes saber que la gente como nosotros está destinada a formar alianzas a través del matrimonio. Incluso después del matrimonio, podemos hacer lo que queramos. Lo escuché y sonreí. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y me marché. Sentí que era inútil seguir intentando razonar con Julián. El banquete continuó, y mis padres me llevaron de paseo, presentándome a mucha gente. Después de todo, nuestra familia era la más rica, y con ellos tendría que tratar en el futuro. A mitad del banquete, Julián subió de repente al escenario, cogió un micrófono y anunció en voz alta. «Damas y caballeros, esta noche tengo un anuncio importante». Mucha gente lo reconoció como el joven amo de la familia Fu, y todos volvieron su atención hacia él. «Mi novia ha vuelto al país y esta noche quiero proponerle matrimonio en este banquete». En cuanto terminó de hablar, muchos me miraron. La familia Fu ya había filtrado la noticia de que Julián se casaría conmigo en los últimos días. Al fin y al cabo, la situación de la familia Fu era difícil. Necesitaban casarse con alguien de mi familia para conseguir suficientes inversiones y pedidos. Por eso tenían tanta prisa. Miré a Julián, pero no dije nada. En ese momento, Julián se acercó a mí y me dijo, «Juliet, ¿quieres casarte conmigo? Una vez me dijiste que esperara a tu regreso y luego nos casaríamos. No faltarás a tu palabra, ¿verdad?» En cuanto terminó de hablar, algunos entre la multitud empezaron a bromear. El joven amo de la familia Fu esperó a Juliet durante 4 años. Así es. Juliet no dejará que los sentimientos de Julián se desperdicien. Los murmullos a nuestro alrededor ensombrecieron el rostro de mis padres. Sabían perfectamente que durante esos 4 años Julián no me había estado esperando. Había mantenido una relación apasionada con Clara. Pero Julián me miró con descaro y dijo, «Juliet, cuando te fuiste me dijiste que te esperara. Dijiste que a tu regreso nos casaríamos. Ahora que te he esperado, ¿quieres casarte conmigo?» En cuanto terminó de hablar, muchos a nuestro alrededor me sonrieron, pero yo simplemente negué con la cabeza y dije, «Lo siento, no estoy dispuesta». Mis palabras dejaron atónitos a todos en la sala. En ese círculo, Julián y yo éramos casi una pareja por naturaleza.
Esto se debía en gran parte a los constantes ascensos del señor Fu a lo largo de los años. De hecho, la familia Fu me consideraba su nuera desde hacía tiempo. Así que, cuando dije esas palabras, muchos me miraron con asombro. Algunos incluso empezaron a susurrar a mis espaldas, llamándome desalmada, afirmando que debía haber conocido a otro hombre en el extranjero y haber abandonado a Julian. Escuché los murmullos a mi alrededor y miré a Julian, que se quedó paralizado. Sabía exactamente lo que intentaba: usar la opinión pública para presionarme. Pero ¿cómo iba a acceder? Me puse de pie, le quité el micrófono a Julian y subí al escenario. Damas y caballeros, creo que me han malinterpretado, comencé. Julian y yo nunca hemos tenido una relación romántica. Mientras mis palabras resonaban por la sala, muchos me miraron con incredulidad. En ese momento, Julian, desesperado por interrumpirme, intentó avanzar, pero los guardaespaldas de mis padres lo detuvieron. Observé a la multitud y continué: Julian tiene novia y está embarazada de él. Ante mis palabras, toda la sala estalló en shock. Todos se giraron a mirarlo con incredulidad. Incluso el rostro de Julian palideció al mirarme, con pánico en sus ojos, suplicándome en silencio. Sabía que quería que parara, pero no podía olvidar lo que me había dicho en mi vida pasada, especialmente en mis últimos momentos. En esta vida, lo único que había deseado era alejarme de Julian, pero la familia Fu me había estado presionando poco a poco, así que, como se negaban a mantener la dignidad, ¿por qué debía mostrarles cortesía? Saqué mi teléfono y puse el video de antes en la pantalla grande. Cuando apareció la grabación, que mostraba a Julian besando apasionadamente a Clara en el bar, oculto a la vista de todos, pero claramente capturado en el video, todas las miradas se posaron inmediatamente en Julian. Esto fue ayer, Julian con su novia en el bar, dije con frialdad. Así que Julian podría haber confundido a la persona a la que le proponía matrimonio. Al asimilar mis palabras, el rostro de Julian palideció y se desplomó débilmente en el suelo. Incluso la expresión del señor Fu cambió drásticamente. Miró a Julian con furia, pero cuando su mirada se volvió hacia mí, vi la ira pura que ardía en ellos. Ignoré la mirada del señor Fu. Todos sabían perfectamente de la relación entre Julian y Clara, pero aún así presionaron a Julian para que se casara conmigo. Bueno, tenían que asumir las consecuencias de sus actos. El banquete, en ese momento, estaba en completo silencio. Nadie hablaba de nada más, solo chismeaba sobre Julian y Clara. En cuanto a mí, me aparté del drama. Mi padre aprovechó la oportunidad para subir al escenario y anunció que nuestra familia terminaría toda cooperación comercial con la familia Fu. De ahora en adelante ya no trabajaríamos con ellos. Esto pareció una señal. Y mucha gente empezó a expresar su creencia de que futuras colaboraciones con la familia Fu serían imposibles. Mi madre me acompañó fuera del pasillo. No esperaba que después de todo esto, Julian siguiera llamándome. «Juliette, has arruinado nuestra familia». Su voz al otro lado estaba llena de ira. «Juliette, nunca serás tan buena como Clara. Ya que no te casarás conmigo, yo estaré con ella. Juliette, seremos felices juntos para siempre». Al escuchar sus palabras, sonreí levemente y colgué el teléfono sin decir nada más. A la mañana siguiente, la familia Fu era tendencia en redes sociales. Las acciones de Julian se convirtieron en el tema de conversación en toda la ciudad. En cuanto a las acciones de Fu, se desplomaron después de que nuestra familia anunciara que dejaríamos de trabajar con ellos. Muchos de los socios de Fu también terminaron sus relaciones con ellos. Ahora la familia Fu estaba al borde del colapso. También se reveló que la noche anterior Julian había dejado una carta y se había fugado con Clara. Cuando supe la noticia no sentí nada en particular. De hecho, pensé que era lo mejor. Al menos ahora que estaba con Clara ya no me molestaría. El señor Fu incluso anunció públicamente que había roto relaciones con Julian. Con la empresa en apuros financieros, el señor Fu acudió a mis padres en busca de ayuda, con la esperanza de que pudieran rescatar su empresa. Mis padres se negaron. En el pasado habían asumido que me casaría con Julian y habían estado dispuestos a aceptar muchas de las condiciones de la familia Fu. Pero ahora, como sabían que Julian ya no era una opción, se negaron rotundamente. Indefenso, el señor Fu no tuvo más remedio que volver a sus problemas.
Meses después, anunció que su empresa había quebrado y que se mudaba al extranjero. Mamá me contó que el señor Fu había acumulado una deuda considerable y que, tras saldarla, le quedaba muy poco. Ahora, tras haber huido al extranjero, no podía hacer nada por Julian. En cuanto a mí, me había hecho cargo oficialmente de la empresa familiar. Unos años después, gracias a una recomendación de mis padres, conocí a Liam, el hijo de la mejor amiga de mi madre. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos. Después de casarnos, nuestra vida fue dulce y llena de felicidad. Un día, sin embargo, recibí una llamada del extranjero. «Juliet, soy yo». En cuanto cogí el teléfono, reconocí la voz de Julian. Su voz sonaba cansada. «Julian, ¿qué quieres de mí?», pregunté con frialdad. «Juliet, quiero volver. Por favor, ayúdame». La voz de Julian contenía un leve sollozo. «Me arrepiento de todo, Juliet. Clara gastó todos mis ahorros y después de que rompiéramos, ella y otros me encerraron. Ahora ni siquiera puedo pagar un billete de avión de vuelta al país». Escuché los gritos de Julian al otro lado de la línea, pero negué con la cabeza. «Lo siento, Julian. No tengo la obligación de ayudarte». Terminé la llamada sin decir nada más. Ya no me interesaba Julian. Después bloqueé su número. Pensé que ahí se acabaría todo, que Julian no volvería a intentar contactarme. Pero para mi sorpresa, apenas medio mes después, Julian apareció frente a mi oficina. Se veía completamente desaliñado, con la cara magullada, claramente después de una paliza. Iba de la mano de un niño que se me acercó. El niño se parecía un poco a Julian, pero cuando me miró, sus ojos estaban llenos del mismo odio que había visto en los suyos. Volví a mirar a Julian. No se parecía en nada a la persona que recordaba. Estaba demacrado y pálido, casi irreconocible. Cuando me miró a los ojos, solo sentí indiferencia. «¡Juliet!». Al verme, gritó con urgencia. «¡He vuelto!». No respondí, simplemente lo observé en silencio. En ese momento me miró con desesperación. «Juliet, por favor, ayúdame». Negué con la cabeza. «Julian, esto es culpa tuya». Dicho esto, me di la vuelta y volví al edificio, dejándolo allí de pie. Seguía trabajando en la oficina cuando ocurrió algo inesperado. La secretaria entró corriendo y me dijo que Clara había llegado al edificio y estaba armando un escándalo abajo, acusándome de robarle a su marido y a su hijo. Los guardias de seguridad la habían sujetado a la fuerza. Fruncí el ceño y dije, «Sáquenla de aquí». No tenía ningún interés en tratar con Clara ni le tenía ningún afecto. Después de que sacaran a Clara, llamé a un amigo en común, alguien cercano a Julian y a mí. El amigo me contó que la vida de Julian había sido bastante difícil en los últimos años. Tras fugarse con Clara, abandonaron el país. En aquel entonces, Julian aún tenía dinero y lo gastaban disfrutando de una vida lujosa en el extranjero. Incluso después de enterarse de que la empresa de Fu había quebrado, a ninguno de los dos les importó. Sin embargo, cuando la familia Fu quebró, todas las tarjetas de Julian fueron canceladas y sus ahorros personales desaparecieron. Clara siguió dándose caprichos y conoció a mucha gente nueva en el extranjero, a menudo trayendo hombres consigo. Algunos incluso llegaron a comportarse inapropiadamente con Clara delante de Julián, mientras que a Julián lo golpeaban cada vez que bebían. Se quedó sin dinero, y con la empresa familiar en la ruina, no tuvo más remedio que llevarse a su hijo y hacer pequeños trabajos. Vivía de la ayuda de algunos amigos. Pero, justo cuando creía haber conseguido algo de dinero, Clara se lo quitó. «Julián se arrepiente de todo», continuó su amigo. «Me dijo muchas veces que si hubiera estado contigo en lugar de con Clara, las cosas habrían sido completamente diferentes». No pude evitar sonreír y negar con la cabeza al oír eso. En mi vida pasada lo amé profundamente, pero ¿qué recibí a cambio? Ahora no sentía nada por él. Para mí, Julián era solo un extraño. Al ver que no respondía, mi amigo decidió cambiar de tema. Julián vino a pedirnos ayuda, así que les compramos a él y a su hijo pasajes para que regresaran en secreto, explicó. Pero a lo largo de los años, mucha gente ha ayudado a Julián prestándole dinero. No solo nunca les devolvió el dinero, sino que además seguía pidiendo más. Así que todos los que lo habían ayudado han dejado de prestarle nada. Asentí, indicando que entendía y no insistí más. Pero no sabía que la situación estaba lejos de terminar. Ni siquiera había terminado de trabajar cuando la secretaria entró corriendo de nuevo.
Me dijo que Clara había iniciado una transmisión en vivo abajo, acusándome de secuestrar a su esposo e hijo. Incluso había traído una pancarta. Como yo era la persona más rica de la ciudad y mi relación con mi esposo era conocida por ser perfecta, muchos me consideraban una buena esposa. Ahora, el rumor de que le había robado el esposo y el hijo a otra persona se había convertido rápidamente en la comidilla del pueblo. Al oír esto, me sentí visiblemente disgustada. Le ordené a la secretaria que llamara a la policía y tomara medidas legales contra Clara. La secretaria se apresuró a hacer la llamada, mientras yo bajaba con mis guardaespaldas, lista para enfrentar a Clara. Cuando la vi, estaba pálida y agotada, con los ojos visiblemente inyectados en sangre, claramente consecuencia de su prolongado abuso de alcohol. En cuanto me vio, Clara se abalanzó sobre mí. «Juliette, devuélveme a mi marido y a mi hijo». La miré fríamente y respondí. «Tu marido y tu hijo no están conmigo. Te has equivocado de persona. No tengo nada que ver con ellos», continué. Clara, con el rostro desencajado por la ira, replicó. «¿Dices que no están contigo? ¿Cómo es posible? Juliette, debes de haber escondido a mi marido y a mi hijo». Ya no podía seguir molestando a este lunático y estaba a punto de irme, pero al darme la vuelta, vi inesperadamente a Julian. Estaba escondido en un rincón, con un niño en brazos. Al verme, sus ojos se llenaron de urgencia. No tenía a dónde ir. Tras encontrarse con Clara, se había escondido y solo se atrevió a aparecer al verme. «Juliette, ayúdame», corrió hacia mí. «Solo tú puedes ayudarme. Amanda y yo no estamos casados, no somos pareja. Aún puedo casarme contigo», dijo con entusiasmo. «Te prometo que de ahora en adelante te escucharé el resto de mi vida». Miré a Julián con frialdad y respondí. «Lo siento, ya estoy casada, amo a mi marido». Tras decir esto, me di la vuelta para irme, pero cuando Clara vio aparecer a Julián, se abalanzó sobre él. «Julián, ¿de verdad viniste a buscarla?», gritó Clara furiosa, corriendo hacia Julián. Julián se quedó paralizado mirándome fijamente. Lo miré y sus ojos estaban llenos de desesperación. Se giró y miró a Clara, y en ese instante vi locura en los ojos de Julián. De repente, Julián se abalanzó sobre Clara. No sé cuándo, pero un cuchillo apareció en su mano. Observé con horror cómo Julián hundía el cuchillo directamente en el abdomen de Clara. «Clara, me arruinaste la vida», gritó Julián frenéticamente. «Clara, te odio, te voy a matar». La multitud a nuestro alrededor nos miraba conmocionada, claramente sin esperar que Julián cometiera un asesinato de repente. Después de matar a Clara, Julián se quedó allí contemplando su cuerpo sin vida. Se giró para mirarme y preguntó: «Juliette, si no hubiera estado con Clara, ¿te habrías casado conmigo?». No dije nada. Seguía mirándolo fijamente. Él me miró con una sonrisa sombría. «Lo sé. Si no me hubiera casado con Clara, si hubiera recurrido a ti primero, habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Juliette, me equivoqué. Si hay otra vida, sin duda me casaré contigo». Levantó la cabeza y habló en voz baja, pero yo solo negué con la cabeza fríamente y dije: «Julian, si hay otra vida, espero que nunca nos encontremos». Se quedó quieto, mirándome fijamente, luego esbozó una sonrisa triste. Levantó el cuchillo y se lo clavó directamente en el pecho. Observé en silencio cómo Julian se quitaba la vida. En ese momento la policía finalmente llegó, acudiendo al lugar de los hechos. Se llevaron los cuerpos de Julián y Clara. En cuanto al hijo de Julián y Clara, también se lo llevaron. El niño, tras presenciar la muerte de sus padres, me miró con ojos llenos de odio. Negué con la cabeza, sabiendo en el fondo que ese niño estaba perdido. Al final, la policía me informó que el padre de Fu se lo había llevado. Años después tuve mis propios hijos, y con la guía de Liam y la mía, nuestro hijo resultó ser excepcional. Un día recibí una llamada de un amigo. «¿Te acuerdas del hijo de Julian?», preguntó mi amigo riendo. «Sí, lo recuerdo», asentí. «¿Qué le pasó?». «Ese niño mató al padre y a la madre de Fu. Ahora se enfrenta a la pena de muerte». Me quedé atónito al oír esto. Pensó que la desgracia de Julian y la suya se debía a que el padre de Fu no les daba dinero. Siempre buscaba la oportunidad de matarlos, y al llegar a la mayoría de edad, la aprovechó y mató a sus abuelos con sus propias manos.
Ahora él también va a morir. Sonreí levemente, negando con la cabeza. Como era de esperar, un cachorro de lobo nunca será un buen perro.